Argentina en contra de Cristina Fernández de Kirchner, pero sobre todo, antes que nada, por supuesto, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Jesús, un gusto hablar contigo. Igualmente. Oye, algo que nos llama mucho la atención de este atentado que se lleva a cabo en Argentina es el origen del autor. Un hombre que se define como cercano a Jair Bolsonaro, que habla incluso de cuestiones de nazismo, raciales, de ultraderecha. ¿Cuál ha sido la presencia, de entrada te preguntaría, cuál ha sido la presencia del nazismo en América Latina, más allá de este atentado? ¿Cuál ha sido la forma en cómo ha operado esta ideología de supremacismo blanco en esta región del planeta, oye? Tiene una larga historia, incluso en Paraguay antes que en Alemania, pero también el nazismo está inspirado por el racismo estadounidense, ya hablamos de eso, y recordemos, por ejemplo, que solo en Brasil, cuando los confederados pierden, muchos emigraron a Brasil porque todavía era un país esclavista hasta 1888. Y también hay una gran cantidad de población alemana ya a principios del siglo XX, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Paraguay y en Uruguay, y en Bolivia incluso. Pero en algunos países fue más virulento, probablemente porque en Uruguay también hubo una gran inmigración de republicanos, españoles, incluso de anarquistas antes, etcétera. Se naturalizó mucho eso, pero en países como Bolivia, donde había una gran diferencia social y racial, y la élite era una élite blanca, y el racismo y el nazismo legitimaban toda esa violencia. Entonces incluso hubo partidos pro-nazis en los años 30, ya en Bolivia, y continuó esa tradición nazi, incluso hasta el último golpe contra Evo Morales, pudimos verlo. Pero y además, recordemos también, la CIA envió a nazis famosos como Barbie, Klaus Barbie, que eran además perseguidos, buscados en Europa por grandes matanzas. Era un carnicero. Y bueno, lo envió la CIA a Bolivia según la CIA, para luchar contra el comunismo. También se emplearon a muchísimos nazis en Europa, y incluso la NASA prácticamente se funda con 1000 nazis contratados por Washington. Pero el nazismo es larguísimo, tiene una larga tradición en muchos países. Siempre ha sido minoría, es verdad, siempre ha sido minoría, pero con una fuerza no solamente la tradición de los inmigrantes o por convencimiento ideológico. Recordemos que hay un racismo ideológico y un racismo estructural. En todos nuestros países latinoamericanos siempre hubo racismo, y sobre todo estructural. Pero el racismo ideológico, aquel que es consciente y militante, como el nazismo, como el Ku Klux Klan, como la extrema derecha fascista europea, en esos casos siempre ha sido bastante más débil en la población latinoamericana, pero en las élites, especialmente en las dictaduras, y podemos mencionar desde la dictadura de Jorge Ubico en Guatemala, en El Salvador, ya antes de la Guerra Mundial, eran todos pro-nazis. Y luego las dictaduras durante la Guerra Fría, mucho como la Argentina, había muchos nazis, y además sus prácticas eran nazis, Chile con Pinochet, etcétera. Es decir, siempre han estado en una élite de poder, y han conquistado algunos, como en el caso del que intentó asesinar a Cristina Fernández, que además creo que nació en Chile, nació ciudadano brasileño, pero nació en Chile, ahora bien español, como argentino casi. Pero bueno, son esos que se suman por frustraciones. Y yo creo que en las ideas políticas, y termino con esto para que entres con otra pregunta, pero las ideas políticas son como los virus, siempre están ahí y esperando condiciones para un contagio, una propagación feroz muchas veces. Y luego de una gran peste, generalmente los cuerpos desarrollan cierta defensa, anticuerpos, generacionalmente hablando, serían luego de grandes catástrofes como el nazismo. La gente, la población, con una memoria fresca, genera anticuerpos contra esas tragedias, y luego va pasando, se va enfriando, y esos virus, esas tentaciones, cuando surge el momento de frustración, reaparecen y se hacen virales, se explotan. Estamos en este momento, a partir especialmente del año 2016,
con esa virilidad y reivindicación de la extrema derecha que empezó en Europa y en Estados Unidos y contagió a América Latina. Oye, Jorge, hay todo un tema también, por supuesto, en torno a la polarización que se vive, como bien lo decías, de las élites, esas élites que están operando en diferentes países de América Latina. ¿Cuál es la situación que se vive si comparamos lo que pasa entre Argentina y Brasil? ¿Qué tanto se profundiza en el discurso? Bueno, en el caso de Brasil, el Bolsonaro llegó en el momento exacto y recordemos que el candidato favorito en las encuestas era Lula. Gracias a la Lava Jato o esa campaña anticorrupción que siempre se saca esa bandera de estamos luchando contra la corrupción, lo mismo ha pasado en este caso con Cristina Fernández, es acusada de corrupción por jueces puestos a dedo prácticamente por el gobierno anterior de Mauricio Macri. En el caso de Brasil, bueno, ya sabemos que hubo un golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y después hubo un golpe o el uso judicial contra Lula en el momento exacto indicado para que no se presente a la elección el favorito de ese año y finalmente termina ganando en el 2018 Bolsonaro. Es decir, era el momento ideal, pero además necesitó de todo un aparataje del poder, que generalmente es poder económico, y eso lo sabemos, por ejemplo, que en las redes sociales la derecha está ampliamente sobre representada y sobreayudada por esos poderes económicos, por las noticias falsas, por los bots, etcétera. Eso no es una opinión, es algo que está estadísticamente probado, más allá de las explicaciones que podemos dar de por qué se da de esa forma. Pero eso representan intereses económicos y de capitales muy claros. Entonces, aunque esas élites financieras que dominaron todos nuestros países, que se protegieron gracias a golpes de Estado en América Latina, a corrupción, ahora luego volvieron con democracias más liberales a dominar a través de los medios, a través de la narrativa social, etcétera, a dominar y ya sabemos cómo impusieron las políticas neoliberales, especialmente a partir de los años 90. Especialmente con la derrota moral, política y en todo sentido del bloque soviético. Entonces se imponen en todo sentido, destruyen Argentina, destruyen México y muchos otros países, Bolivia, etcétera. Viene la izquierda como consecuencia de esa catástrofe. Tuvimos una década dorada en América Latina en esos años y luego hay una fuerte reacción de esos grupos que más allá de ser un neoliberalismo, se transforma o explota a través de la frustración de la población en ideologías más tradicionales como el nazismo. Y eso explica Brasil, un país profundamente racista, quiero decir no en un sentido ideológico como puede ser Estados Unidos, pero sí que habían grupos confederados incluso en Brasil, que todavía tienen fiestas en Brasil, en San Pablo, pero una sociedad cultural y estructuralmente muy racista también. El último a abolir la esclavitud en América Latina fue Brasil en 1888. Y todos sabemos del clasismo, el racismo y el sexismo brasileño. Y eso es caldo de cultivo muy fácil para cualquier frustración económica, cualquier frustración social y muy sensible a la propaganda de aquellos sectores que necesitan mantener el poder a cualquier precio, incluso recurriendo al racismo, al fascismo, dentro de determinados sistemas democráticos. En Brasil funcionó. En Argentina, con Javier Milei, parecía que funcionaba y ahora se está achicando un poco. Es un personaje demasiado ridículo, de la extrema derecha, con cero ideas, muy físico. Por lo menos los neoliberales tenían algunas ideas, no muchas, pero tenían. En este caso, los neonazis no tienen ninguna, es solamente la repetición de que luchamos por la libertad, que nuestro partido es de la libertad, pero sí siempre con el sentido medieval de que la libertad, o con el sentido esclavista de que la libertad es aquella de los quienes están en el poder, de los esclavistas, de los ricos, de los millonarios, de una determinada élite. Y eso es parte del corazón del nazismo y del fascismo. Mi querido Jorge Mahfoud, de verdad siempre es un placer y un honor escucharte y platicar contigo aquí en La Octava.
El gusto es mío, Javier, y disculpa si me extiendo demasiado, pero si me da más tiempo seguimos un día de esto. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Chao, chao, que pasen bien. Igual.